Frances Farmer fue una bellísima actriz de los años 30 y 40. Sin embargo, la espectacular destrucción de esta sensitiva y emotiva actriz aportó a Hollywood otro drama de la vida real. Esta es su historia. Frances Farmer nació en Seattle, Washington. Tras ganar varios concursos y escribir varios ensayos que resultaron muy controvertidos, se la acusó de atea y comunista. Estudió drama en la Universidad de Washington y más tarde, en Nueva York, comenzó su carrera como actriz de teatro. Tras ofrecerle la Paramount un contrato de 7 años, cuando Farmer contaba con 22, se mudó a Hollywood. Desde 1936 hasta 1942, Farmer apareció en 18 películas, 3 obras de teatro y 27 programas de radio. Para mantener ese ritmo, consumía anfetaminas, las que en la época se usaban como complemento dietario para adelgazar. Hasta 1970 se desconocieron sus efectos adictivos y la posibilidad que produzcan esquizofrenia si se abusa de ellas. Bebía bastante y estaba obsesionada con perder peso. Fue esta combinación de factores los que lanzó su vida al vacío, en caída libre y sin que nadie la ayudara. La dejaron sola. Nunca se sabrá definitivamente si ella estaba mentalmente enferma o sufriendo los efectos del abuso del alcohol y las anfetaminas. Lo cierto es que su descenso al infierno se acelera el 19 de octubre de 1942, cuando su auto es detenido por un puesto policial por andar con las luces altas en un lugar que en tiempos de guerra debían ser luces bajas. Ella discute con los policías y es arrestada bajo cargos de conducir en estado de ebriedad y conducir sin licencia. La condenan a pagar una multa de $250 y a 180 días de prisión. Sin embargo, en esta primera instancia, ella no cumpliría esta condena en la cárcel. En enero de 1943, la contratan para un rol en una película de bajo presupuesto. En el primer día de filmación, discute con una peluquera del estudio, la abofetea y le disloca la mandíbula. Luego de la denuncia, la policía descubre que aún no había pagado el saldo de la multa anterior y esa misma noche es arrestada en su hotel y se le levantan cargos por violación de la libertad condicional y el ataque a la peluquera. Tiraron la puerta abajo del hotel y la encontraron agazapada en el baño. La levantaron en vilo y la tiraron desnuda en el vestíbulo, entre arañazos, gritos, insultos, forcejeos y patadas. Los cables de noticias del día siguiente decían: no fue una chica glamorosa la que enfrentó al jurado. Totalmente desarreglada y hecha un estropajo, enfrentó al juez desafiante y sarcástica. Cuando se le preguntó si había bebido desde su última aparición en la corte en octubre de 1942, ella dijo: sí, me tomé todo lo que pude conseguir, incluso Benzedrine, anfetaminas. Fue sentenciada a cumplir efectivamente los 180 días de prisión impuestos en 1942, y cuando inexplicablemente se le negó el permiso para llamar a un abogado, Frances comenzó una verdadera batalla campal en la corte, golpeando oficiales de la policía y arrojándole un tintero al juez mientras gritaba: ¿alguna vez les han roto el corazón? Sus fotos fueron titulares de todos los diarios sensacionalistas de Estados Unidos. Su madre, mientras tanto, afirmaba que su arresto era solo una campaña publicitaria para luego decir que la causa de la crisis de su hija se debía a su adhesión a la causa del comunismo internacional. La familia de Frances contacta a un psiquiatra y en vez de terminar en la cárcel, Farmer es transferida al pabellón psiquiátrico del Hospital General de Los Ángeles, luego que él mismo diagnosticara que Frances sufría de una psicosis maníaca depresiva, que podía ser el anticipo de una definitiva demencia precoz. A partir de ese momento, Frances pasó la mayor parte de los siguientes 7 años en instituciones mentales, en las que fue tratada alternadamente de psicosis maníaca depresiva, personalidad bipolar, esquizofrenia, depresión y hasta de sufrir ilusiones paranoicas. En esos 7 años que Frances pasó en instituciones mentales, sufrió todo lo que uno se puede imaginar
e incluso lo inimaginable. La violaron en serie, casi la ahogaron en agua helada, le llegaron a aplicar electroshock 3 veces a la semana durante años, la mordieron las ratas y la envenenaron con alimentos podridos. Su tratamiento comenzó con shocks de insulina, en la que se le inyectaba una sobredosis de esa droga para inducirle convulsiones que derivaban en un estado de coma. Este tratamiento, más tarde, se demostró que era peligroso, destructivo e inefectivo, pero era un procedimiento psiquiátrico normal en 1943. Los abogados de Frances lograron liberarla en septiembre de 1943, bajo la custodia de su madre. Sin embargo, la convivencia entre estas dos mujeres poco tiempo después se volvió insoportable, debido a que eran enemigas íntimas. 6 meses después, su madre hizo una presentación en la corte para que se declara a su hija una persona mentalmente insana y fue nuevamente llevada a otro hospital para su tratamiento. En marzo de 1944, 2 psiquiatras testifican que Farmer era legalmente insana e incluso el abogado defensor asignado por el Estado apoyó la moción, negándosele el derecho a que se le sometiera a un juicio para determinar su estado mental. Ella fue enviada al Hospital para Insanos del Estado de Washington, un lúgubre loquero donde se desarrollarían las peores vejaciones sobre la indefensa Frances. En ese hospicio, el tratamiento preferido eran las terapias basadas en electroshocks, en la que se le pasa al paciente corriente eléctrica a través del cerebro por 2 segundos cada vez, hasta que se desorienta, pierde la memoria y colapsa. Luego de 3 meses de tratamiento, los doctores afirmaron que Frances estaba recuperada y vuelve a ser puesta en libertad, nuevamente bajo la custodia de su odiosa madre. En mayo de 1945, su madre la vuelve a denunciar como insana y es enviada nuevamente a otro hospicio para locos del que no volverá a salir por los siguientes 5 años. Aunque parezca increíble, es durante esta última internación que lo peor estaba por venir. El lugar en el que la internan alojaba a 2.700 pacientes, 500 más de la capacidad oficial, donde solo había 14 doctores, 15 enfermeras graduadas, 23 asistentes, 5 veces menos de las que deberían tener de acuerdo a los estándares del Comité para Instituciones Mentales. Las condiciones de abandono de las instalaciones con más de un siglo de construcción, la falta de higiene, la insalubridad del ambiente eran totales. Ventanas rotas, carencia de frazadas y camas eran los males menores. Los pacientes eran obligados a irse a la cama a las 4 de la tarde y debían permanecer ahí encerrados durante 12 horas. Dadas las condiciones del lugar, los psiquiatras querían sacarse de encima a los pacientes lo más rápido posible. Por ende, la práctica más común era la infame lobotomía, una operación cerebral en la que se cortan nervios en el cerebro que se pensaban eran la causa de los disturbios emocionales, cuyo resultado era prácticamente convertir una persona en poco más que un zombi. En marzo de 1950, Frances fue puesta nuevamente en libertad bajo la custodia de su madre, con la condición de que oficiara de enfermera las 24 horas del día para su madre. Ironías del destino. Tuvo que cuidarla después de que ella la había internado por loca. Frances no recuperó sus derechos civiles hasta 1953 y en el mismo día que los obtuvo comenzó a trabajar en la lavandería de un hotel. En abril de 1954, Frances se vuelve a casar con un operario de equipos pesados, Alfred H. Lovely, para separarse solo 6 meses después y abandonar Seattle y dirigirse nuevamente a California. En California, pasa los siguientes 3 años trabajando como secretaria y nunca más se puso en contacto con su madre, quien fallece en 1955 para luego morir su padre en 1956. A mediados de 1957, Frances es redescubierta por Leland Mikkelsen, un productor de radio, trabajando en la recepción de un hotel, y la noticia lleva a que se le entreviste en el famoso show televisivo de Ed Sullivan. Después de la repercusión del programa con Sullivan, en agosto de ese año, finalmente vuelve al escenario del teatro con una pequeña obra,
su primer rol en 15 años. Frances luego aparecerá en varias series de televisión, obras de teatro veraniegas y en una película. En 1958 se vuelve a casar con Lillian Michelsi, pero su matrimonio solo dura unos meses. Su carrera no despega y finalmente ese mismo año recala en Indianápolis como presentadora de películas en un canal local, donde permanecerá varios años con relativo éxito. Frances finalmente muere de cáncer de esófago el 1 de abril de 1970 en Indianápolis. Talentosa, hermosa e inteligente, Frances Farmer, la loca, la nueva Greta Garbo, pagó muy caro su oposición a la fábrica de estrellas. Nadie se apiadó nunca de ella, nadie le tendió una mano. No les importó la raíz de sus adicciones ni cómo se sentía. ¿Alguna coincidencia por cómo hoy la prensa amarillista trata a las estrellas?